El neoclasicismo fue un movimiento artístico que surgió en Francia durante el siglo XVIII y permaneció hasta el siglo XIX. El objetivo de este movimiento era retomar aspectos de las culturas clásicas, siendo estas Grecia y Roma, retomando aspectos como la arquitectura, el arte, ideales políticos, sociales y filosóficos. De este modo, implementaron un pensamiento racional, proponiendo un arte más equilibrado y sereno, a diferencia del estilo barroco, que poseía un exceso de ornamentación y se llegó a considerar un mal gasto de dinero. Durante el reinado de Luis XVI, Francia atravesó una crisis económica. Pese a eso, la reina María Antonieta mandó construir el pequeño Trianon, que fue un castillo con dimensiones menores a las que contaba el Palacio de Versalles, disminuyendo la ornamentación y el tamaño de este, dejando una fachada más simple, sentando las bases del estilo neoclásico. De la mano de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, se empezaron a implementar nuevas formas de organización social tras la caída de la monarquía absolutista francesa, iniciando un pensamiento liberal e igualitario, dejando atrás el barroco y el rococó, que además se le relacionaba con el fanatismo religioso. La arqueología surgió tras el descubrimiento de las ruinas de Herculano en 1738 y las ruinas de Pompeya en 1748, creando así un nuevo interés por las culturas grecolatinas, buscando la forma de implementar desde su arte hasta su urbanismo. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es una corriente filosófica que defiende la primacia de la razón como fuente de conocimiento. Esta surgió a finales del siglo XVII, en Francia, y se caracterizó por reconocer a la razón como única fuente válida de conocimiento y de acceso a la verdad. Sus principales representantes fueron René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Principales representantes del racionalismo se destacan René Descartes. Este fue un filósofo, matemático y físico francés y el primer racionalista moderno. Este sentó las bases del racionalismo con su obra Discurso del método, y sus aportes fueron de gran influencia para la filosofía, las matemáticas y la física. Una de sus frases más célebres es "pienso, luego existo". Está también otro representante llamado Baruch Spinoza. Fue un filósofo neerlandés que se destacó por plantear la relación entre la razón y las pasiones. Spinoza consideraba a las pasiones como un tipo de afecto, por lo que era una idea de la razón. Su concepto de la pasión se relaciona con la filosofía griega del estoísmo, en los que los sentimientos podían ser controlados por la fuerza de voluntad del individuo. Otro representante del racionalismo es Blaise Pascal. Este fue un matemático, físico y filósofo francés que se destacó por sus aportes, como la máquina aritmética, sus nuevas teorías acerca del vacío y el tratado de equilibrio de los líquidos. Desde la filosofía sostuvo que las religiones no eran más que una forma de manifestación de la ansiedad infinita del ser humano. También estuvo Gottfried Leibniz. Este fue un polímata, filósofo y político alemán que se destacó por su gran cantidad de aportes, como el cálculo diferencial matemático, el lenguaje binario, que este resultó futuro la base del lenguaje de programación, o la dinámica como parte de la física que estudia el movimiento. Este afirmaba que ningún hecho se producía sin una razón suficiente para que así sea. El racionalismo filosófico surgió en una contraposición al pensamiento teológico medieval, imperante en Francia en el siglo XVII. Este pensamiento, principalmente cristiano y tomista, sostenía que solo se podía acceder a la verdad a través de las escrituras sagradas y la revelación divina. En ese contexto se definió el racionalismo como una corriente filosófica que pretendía explicar la experiencia humana y los acontecimientos que ocurrían a su alrededor a partir de la lógica, el intelecto y el uso de la razón. En términos generales, se considera a René Descartes como padre del racionalismo, así como el inaugurador de la modernidad. Su obra puso en juego a los criterios de verdad establecidos por la escolástica del momento y determinó que era necesario hallar una forma de construir y formar un conocimiento. Con la publicación del Discurso del Método en 1637 y de Meditaciones Metafísicas en 1641, Descartes abrió un campo completamente innovador no solo para la época, sino para incluso la filosofía de hoy en día. Su aparición, por ejemplo, no solo dio el paso al racionalismo
como escuela filosófica, sino que marcó el camino para muchos otros filósofos y pensadores, quienes creían que no podían haber sostenido sus teorías de no ser por la formulación del cogito, la crítica de la razón pura, publicada por Immanuel Kant en 1781. Se sostiene y presenta a sí misma como la conciliación total entre el racionalismo y el empirismo, hasta entonces enfrentados como posiciones filosóficas. Existen varias características del racionalismo. Una de ellas es el racionalismo cartesiano. Este es propuesto por Descartes y pretendía alcanzar un conocimiento que fuese cierto más allá de toda duda. El método propuesto por Descartes consistía en dudar de todo aquello que se daba por cierto. La duda cartesiana tiene tres características. Es metódica, es decir, es el método o camino para llegar a la verdad. Es universal, ya que se aplica a todo lo conocido, y es hiperbólica, porque se lleva al extremo y se duda en todo. Otra de ellas es que se sostiene que los datos sensibles nos engañan. El único modo de acceder a la verdad es a través de la especulación racional. Otra de ellas concibe que la razón como una estructura de ideas innatas que subyacen en el pensamiento humano. Entre ellas, la más importante son la de la sustancia y casualidad. También se considera la matemática como la ciencia perfecta porque todos sus postulados son puramente racionales. También se pretende conocer la realidad solo por medio de la razón. El racionalismo sostiene el supuesto de que la estructura de la realidad es racional y por lo tanto conocible y explicable por medio de las leyes universales. Immanuel Kant fue uno de los filósofos que más influencia logró tener en la historia de la filosofía occidental. Sus grandes contribuciones a la metafísica, epistemología, la ética y la estética han tenido un profundo impacto en el área de la filosofía. Fue un filósofo de origen alemán cuyo trabajo integral y sistemático en epistemología, la ética y la estética influyeron enormemente en toda la filosofía posterior, especialmente en las diversas escuelas del kantianismo e idealismo. Kant fue uno de los principales pensadores de la Ilustración y fue uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos. El pensamiento de Immanuel Kant fue una síntesis de las tres principales corrientes filosóficas que han existido en la Edad Moderna: el racionalismo, el empirismo y la Ilustración. Su pensamiento se fundamentaba en tres preguntas básicas: ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo saber? ¿Y qué se me está permitido esperar? A la primera pregunta le daba la respuesta moral, a la segunda una crítica de la razón respecto al conocimiento humano y a la tercera la respondía con aspectos religiosos. La número uno, ¿qué puedo saber? Una pregunta que se plantea desde la teoría del conocimiento y la metafísica y trata la cuestión del problema del conocimiento y los límites de este, y la respuesta a la misma está en la crítica de la razón pura. La pregunta número 2, ¿qué debo hacer? La respuesta se relaciona con el plano de la ética y moral, estableciendo los principios y condiciones de la misma. La respuesta se encuentra en la crítica de la razón práctica. La pregunta 3, ¿qué me cabe esperar? Esta es una cuestión de religión que debe de ser vivida dentro de los límites de la razón y de la historia. Y por último se plantea una pregunta: ¿qué es el hombre? Esta se trata de un análisis antropológico y viene a ser un resumen de las otras tres, al ser el humano el sujeto de todas las preguntas. Los juicios sintéticos a priori. Ahora la pregunta es: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Matemáticas y física. La tarea fundamental de esta obra es contestar esta pregunta, así como averiguar si son posibles en la metafísica. La obra se divide en tres partes: la estética trascendental, que esta trata de la sensibilidad y de las condiciones trascendentales, y que hacen posible el conocimiento sensible; la analítica trascendental, que esta estudia el entendimiento y aquí distingue los conceptos empíricos que proceden de la experiencia o a posteriori de los conceptos puros o categorías que no proceden de la experiencia y son a priori. Luego está la dialéctica trascendental, que estudia la razón y el problema de si la metafísica puede ser un saber a priori, concluyendo que ésta sería imposible como ciencia. Para explicar su giro filosófico, Kant propone una analogía con la revolución copérnica, que consiste en rechazar la concepción tradicional del conocimiento, que entendía al sujeto como pasivo,
para considerarlo ahora activo en el proceso de conocer. Solo podemos conocer a priori de las cosas previamente hemos puesto en ellas, diría Kant. Solo es posible, por tanto, conocer los fenómenos, la manifestación y no la cosa en sí, o noumeno, idealismo trascendental. Para conocer el pensamiento de Kant también tenemos que conocer el uso de la razón en este filósofo. La razón práctica se ocupa de cómo debe de ser la conducta de los seres humanos, partiendo de la base de que en la experiencia moral se da un hecho moral, marcado por una conciencia del deber que es una determinación de la voluntad con las mismas características que el acto de conocer. Esto es, la universalidad y la necesidad. Se trata de entender las condiciones de posibilidad de la moral, igual que habría hecho con las del conocimiento. Así pues, es del deber el que dirige la acción del ser humano un imperativo que puede ser hipotético o categórico. Los imperativos hipotéticos o problemáticos son reglas de la habilidad, reglas de la prudencia, consejos de la sagacidad. Los imperativos categóricos tienen que ver con el deber. La voluntad de querer obrar bien será en este sentido, determinante. Estas son algunas de las obras de Immanuel Kant en el periodo precrítico. Ideas para una historia universal, qué es la ilustración, fundamentación de la metafísica de las costumbres, crítica de la razón pura y prolegómenos a toda metafísica futura. El pensamiento ilustrado, también conocido como la Ilustración, fue un movimiento intelectual y cultural que surgió durante el siglo XVIII y se extendió hasta las primeras décadas del siglo XIX. Se trató de un movimiento principalmente europeo, ya que en su época de mayor apogeo se desarrolló en Inglaterra, Francia y Alemania. La introducción del pensamiento ilustrado trajo profundos cambios tanto sociales como culturales, y una de sus consecuencias más importantes fue la Revolución Francesa. Se le llamó de este modo por su declarado objetivo de disipar la ignorancia de los hombres mediante las luces de la razón y del conocimiento. Gracias a esto, en el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, ya que durante este periodo el hombre se distanció de la fe piadosa para asentar su fe en el progreso y en las disciplinas científicas. Para algunos autores, el lema del pensamiento ilustrado se basa en la premisa sapere aude, atrévete a saber. Según el filósofo prusiano Immanuel Kant, el pensamiento ilustrado representa el abandono por parte del hombre de una infancia mental creada por él mismo. Para Kant, la infancia impide usar la razón propia sin la guía de otra entidad. Este fenómeno se produce no por falta de inteligencia, sino por falta de valor para pensar sin la ayuda del otro. Entre las principales características del pensamiento ilustrado destacan el antropocentrismo, el racionalismo, el hipercriticismo y el pragmatismo. A continuación se describen con detalle cada uno de estos elementos. Antropocentrismo. Durante la Ilustración surgió un nuevo renacimiento, es decir, se vuelve a tomar al ser humano como el centro de todo conocimiento, especialmente en torno a su razón sensible y material. Esto quiere decir que la fe fue trasladada de Dios hacia el hombre. Se presentó una fuerte confianza en lo que este último podía ser y fueron recurrentes las nociones de progreso. Racionalismo. El pensamiento ilustrado reduce todo a la experiencia sensible y a la razón. Por consiguiente, lo que esta última no admita no puede existir o ser creído. De hecho, durante el apogeo de la Revolución Francesa, se le rindió culto a la diosa Razón, que es asociada con el progreso y la luz del espíritu humano. Los sentimientos y las pasiones son vistos como un mal en sí mismos. A su vez, todo aquello que estuviese desprovisto de armonía, equilibrio y simetría se consideraba monstruoso en términos estéticos. Hipercriticismo. Los ilustrados asumieron una posición crítica frente a las tradiciones del pasado. Por ejemplo, en las enciclopedias todos los conocimientos anteriores fueron sometidos a la razón y se replantearon. Debido a esto, en muchas ocasiones, los ilustrados desdeñaron cualquier indicio de su precisión, incluyendo con frecuencia a la religión. Incluso consideraron que la religión era un claro signo de oscurantismo. En consecuencia, creyeron que era necesario depurar el pasado de todo lo que fuera poco racional y oscuro, con el objetivo de construir una sociedad más pura y mejor. Pragmatismo. Durante el pensamiento ilustrado se desarrolló la filosofía del utilitarismo, que consiste en asegurar la mayor felicidad para la mayor cantidad de gente posible.
Por consiguiente, las artes y las literaturas tenían que tener una finalidad útil que podía ser didáctica, social o moral. Esto explica el decaimiento de la novela durante este periodo histórico y el florecimiento de las novelas de aprendizaje. También se pusieron de moda los ensayos, las fábulas y las enciclopedias. Influencia en la ciencia del siglo XVIII. Durante el pensamiento ilustrado se llevaron a cabo avances decisivos en las disciplinas de la óptica, física y matemáticas, sobre todo gracias a las notables contribuciones de Isaac Newton. De igual manera, en este periodo también se realizaron contundentes investigaciones en el área de la botánica. En cuanto a las ciencias sociales, surgió la disciplina de la economía política. En la actualidad es considerada como una ciencia moderna gracias a los aportes del filósofo y economista Adam Smith, cuya contribución más importante fue su obra universal llamada La riqueza de las naciones en 1776. Dentro de las ciencias geográficas también surgieron grandes adelantos. Por ejemplo, se logró cartografiar todo el globo terrestre a excepción de las tierras polares y de algunos territorios de África. Más conocido como Voltaire, fue uno de los principales representantes del pensamiento ilustrado. Destacó en las disciplinas de historia, filosofía, literatura y abogacía. También se afirma que perteneció a la masonería y formó parte de la Academia Francesa en 1746. Rousseau fue un polímata suizo que destacó de forma exitosa en la escritura, la filosofía, la pedagogía, la música y la botánica. Es considerado como uno de los principales representantes de la Ilustración. Sin embargo, mantuvo algunos postulados que se contradecían con ciertos preceptos del pensamiento ilustrado. Por esta razón también es considerado como un escritor prerromántico. Charles Lewis fue un jurista y filósofo francés muy reconocido durante el movimiento intelectual de la Ilustración. También fue un ensayista y filósofo muy importante que se caracterizó por su teoría de la separación de poderes, que ha sido implementada con éxito en las constituciones de ciertos países, como por ejemplo en Estados Unidos. Nacimiento del pensamiento científico. El nacimiento del pensamiento científico es un proceso gradual que se desarrolló a lo largo de varios siglos y en diferentes culturas. No hay una fecha específica o un único evento que marque el inicio del pensamiento científico. Esto debido a que se trata de un proceso complejo y en constante evolución. Sin embargo, se pueden identificar algunos hechos importantes en la historia del pensamiento científico, los cuales les voy a mencionar. Los antecedentes históricos. Los dos más cruciales serían que antes del surgimiento del pensamiento científico, la humanidad dependía de mitos y supersticiones para explicar los fenómenos naturales, además de que las civilizaciones antiguas como la egipcia y la mesopotámica desarrollaron conocimientos empíricos sobre la agricultura y la astronomía, pero sus métodos no eran científicos en el sentido moderno. Revolución científica. El siglo XVII marca el inicio de la revolución científica, un periodo crucial en la historia del pensamiento científico. Copérnico, Galileo, Kepler y Newton son figuras claves. Esto debido a que revolucionaron nuestra comprensión del cosmos y la física. Se basaron en la observación sistemática y el método experimental para llegar a conclusiones científicas. La revolución científica dio lugar al método científico, un enfoque sistemático para investigar y comprender el mundo. Este método se basa en la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la revisión continua. De hecho, aquí podemos observar una imagen en donde se nos muestra cada uno de estos pasos. La Revolución Francesa. La Revolución fue un conflicto social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Sus causas fueron complejas y variadas, pero entre las principales se encuentran el descontento social, ya que la burguesía, que había acumulado riquezas y poder económico, aspiraba a acceder al poder político, pero estaba excluida del sistema de privilegios del antiguo régimen. La profunda crisis económica, causada por las malas cosechas, el aumento de los precios y el gasto excesivo del Estado, además de la influencia de las ideas ilustradas, que defendían la libertad, la igualdad, la soberanía popular, que inspiró a los revolucionarios franceses. La Revolución Francesa se desarrolló en tres etapas principales: la monarquía constitucional de 1789 a 1792, en la que el rey compartía el poder con el parlamento; la república, en 1792, se abolió la monarquía y proclamó la república; el terror, de 1793 a 1794, el gobierno jacobino
Instauró un régimen de terror para eliminar a sus enemigos políticos. Durante el terror fueron ejecutadas más de 17.000 personas. La Revolución Francesa tuvo una gran influencia en el mundo y sus principios inspiraron a las revoluciones liberales que se produjeron en Europa y en América en el siglo XIX. La cultura, antes elitista y jerárquica, estaba a punto de cambiar. La Revolución Francesa fue un periodo de gran agitación y cambio social en Francia. Los acontecimientos de la Revolución tuvieron un impacto profundo en la vida de la sociedad, tanto positiva como negativamente. En el lado positivo, se puso fin al sistema de privilegios del antiguo régimen. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en 1789, estableció los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad que se convirtieron en los fundamentos de la nueva Francia. Los principios llevaron a una serie de reformas sociales, como la abolición de la esclavitud, la separación de la Iglesia del Estado y la creación de un sistema escolar público. Por el lado negativo, el periodo de la Revolución estuvo marcado por la violencia y la represión. La guillotina se convirtió en un símbolo de la Revolución y miles de personas fueron ejecutadas por los revolucionarios. Además, se provocó una guerra civil que causó la destrucción de gran parte del país. La Revolución trajo consigo un cambio radical en la cultura francesa. Los revolucionarios, inspirados en las ideas de la Ilustración, buscaban crear una nueva sociedad basada en los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos principios, que requerían un cambio radical en la cultura, se reflejaron en el arte, la arquitectura, la literatura, la música y la filosofía. Algunos de los cambios más significativos fueron el ascenso del neoclasicismo como estilo artístico dominante, la aparición de un nuevo tipo de arte, el arte político, que se utilizaba para promover los ideales revolucionarios, y finalmente la difusión de la cultura a un público más amplio. En la arquitectura, el neoclasicismo se reflejó en la construcción de edificios públicos, como el Arco del Triunfo del Carrousel, el Panteón y la columna Vendôme. Estos edificios, diseñados para celebrar la grandeza de la República Francesa, se caracterizaban por sus líneas simples y sobrias, así como por su inspiración en la arquitectura grecorromana.